Tiraderodelbote.com. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a esta emisión de su programa de noticias con el bote, como todos los lunes. Hoy tenemos Yo Libremente Opino, ya están aquí con nosotros nuestros analistas ciudadanos José Manuel y Marta, que nos van a acompañar en esta noche, en la que primero pues vamos a hablar el asunto que viene, que todavía sigue, de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que si bien ya se estaba manejando, ya se estaba planteando pues esta cuestión de que se comprima el movimiento, pero al mismo tiempo llegaron maestros, llegaron todavía más maestros, y bueno, aquí lo que vale la pena señalar entre todo esto es que ha ocurrido en la semana, es este asunto de del documento que fue entregado a la Secretaría a la Coordinadora, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por parte de la Secretaría de Gobernación, en el cual se compromete, según funcionarios de la Secretaría, en ese documento se compromete el gobierno federal a garantizar la gratuidad educativa en la educación y a que se respeten los derechos laborales de los maestros. Este punto es muy importante y sostengo desde el martes pasado que hice mi video comentario. No se le ha dado la debida importancia en ningún lado. Bueno, a lo mejor en algunos medios alternativos puede que sí, pero en términos generales no se le ha dado. Vaya, no lo he visto ni siquiera en las redes sociales como un tema relevante, cuando es muy importante esa noticia de ese documento que le fue entregado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque prácticamente sería un desmentir implícito de parte de la Secretaría de Gobernación a lo que tanto se estuvo diciendo de la reforma educativa, de que no era cierto que se afectaba a los derechos laborales y que no buscaba y que no pretendía la privatización de la educación. Entonces, si realmente la reforma educativa que ya está en vigor no afecta a los derechos laborales de los maestros, no afecta a sus derechos de los maestros, ni tampoco en esa reforma se contempla que se pierda la gratuidad educativa, entonces ¿por qué la Secretaría de Gobernación les entrega un documento como estos a los maestros? Es prácticamente dar la razón a la propia coordinadora, que ha venido sosteniendo y movilizándose porque esos dos hechos, esos dos puntos no se lleven a cabo de la reforma educativa, que no se acabe la gratuidad educativa ni que se afecte sus derechos. Es por lo que se ha estado movilizando desde prácticamente un inicio la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues también hemos visto la andanada mediática que ha convencido a tantos ciudadanos, que muchos ciudadanos de a pie sostienen que los maestros simplemente se movilizan porque no quieren perder los privilegios de heredar las plazas y simplemente no más quieren estar de flojos, o sea, argumentos meramente televisivos. Cuando este documento del que estoy leyendo, esto que informó La Jornada el 5 de noviembre, que se le entregó a los maestros, pues prácticamente es un desmentido de lo mismo, inclusive que han sostenido los medios de comunicación, y simple y sencillamente se ha mantenido esto prácticamente, pues ahora sí que en silencio. No se le ha dado la debida importancia ni el revuelo. Y bueno, otro asunto que me llamó mucho la atención es que prácticamente el día de ayer, estaba leyendo las noticias, prácticamente veo dos cosas que salieron casi simultáneamente. La primera, pues un ultimátum por parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera a los maestros, precisamente pues para que compriman su movimiento, ahora sí que desalojen, ¿no?, calles que están allí por el Monumento a la Revolución. Pero al mismo tiempo de que sale esta noticia del ultimátum, que dicho sea de paso, Miguel Ángel Mancera ya no digamos ultimátum, sino no se le vio ni siquiera un llamado al gobierno federal. Digo yo, pues si le avientas un ultimátum a los maestros, mínimo deberías de
de hacer un llamado al gobierno federal también, pues para que resuelva el asunto, porque el problema de las movilizaciones de los maestros, contrario a lo que mucha gente cree, dejándose llevar por los medios televisivos, el problema es de dos. El problema es del gobierno y del gobierno federal, pues, y de quienes llevaron a cabo esa reforma educativa, y de los maestros, que son los inconformes con esa reforma. El asunto es de dos, no nomás es de maestros. Sin embargo, mucha gente sí se va con la finta de que solamente, como se lo plantean los medios, son los maestros. ¿Y dónde está la responsabilidad de quien está tomando acción para reformar, ¿sí?, la educación, y que dentro de esa reforma hay un perjuicio para los maestros? Que, como acabo de decir, o sea, en un desmentido de la Secretaría de Gobernación, perdón, le da la razón a los maestros. Que qué bueno que los maestros han seguido movilizándose, porque imagínense, si ya los maestros no se hubieran movilizado, simple y sencillamente esa carta de la Secretaría de Gobernación, que la Secretaría de Gobernación entregó, nunca se hubiera entregado. Simple y sencillamente. Y no se estaría dando razón a los maestros. Porque esa razón no crean que nomás se da porque sí, o porque de veras el gobierno así de buenas a primeras reconozca que lo que los maestros están planteando. No, sino todo esto se debe precisamente a esa movilización que siguen llevando a cabo los maestros, indudablemente, ¿sí? Y les digo, simultáneamente a esto, López Obrador pues ya manifiesta pues su apoyo a los maestros, ¿sí? Incluso lo dijo así: sin medias tintas, Morena está con los maestros, así, sin medias tintas. Sin embargo, al mismo tiempo, dicho con todo respeto, si bien Andrés Manuel López Obrador está hablando de esto, de que sin medias tintas, pues al mismo tiempo yo no he visto un llamado de Andrés Manuel al movimiento de Morena de barato para que marche junto con los maestros. Fíjese, así dijo Andrés Manuel: sin titubeos ni medias tintas, el movimiento Regeneración Morena está con los maestros. Así. Impedirá el cierre de escuelas normales y luchará por mejorar el sistema educativo. Digo, bueno, pues si se trata de apoyar sin titubeos, pues yo no he visto ni siquiera que Andrés Manuel López Obrador haga un llamado a la gente de Morena para que se movilice con los maestros de la coordinadora. Yo no lo he visto. Y ahí es donde me llama la atención, porque de barato, si el apoyo va a ser sin medias tintas, pues yo diría que debería de empezar mismo Andrés Manuel López Obrador por decirle al jefe de gobierno de la ciudad, que él mismo le alzó la mano, ¿verdad?, a la hora de la candidatura a la Ciudad de México, pues de barato le debería de decir a Andrés Manuel: oye, pues echarles una mano ahí, ¿no? Porque con esta, pues ahora sí que con ese tipo de actitudes, ¿no?, de que les lanzan un ultimátum a ellos y al gobierno federal, ahora sí que Mancera no lo toca ni con el pétalo de un llamado, pues como que eso está mal. Y de barato Andrés Manuel, ya que habla de apoyar sin medias tintas, pues de barato él debería de decirle algo al que él mismo le alzó la mano, de que pues, ¿qué pasó?, ¿no? Que no se le vaya la mano, que no, ahora sí que no sea tan duro con los maestros. Digo que de barato debería de hacerlo así. Y son de los detalles que me llaman mucho la atención, que vienen a darse, porque a veces ya no sé yo, y aquí lo pongo a consideración de nuestros analistas esta noche, yo a veces no sé en qué momento ya se perdió, y lo vuelvo a sostener, la izquierda combativa, la izquierda, por lo menos la izquierda partidista combativa, pues eso ya no se ve, ¿sí? Yo estaba viendo que Andrés Manuel López Obrador está juntando pues para ir haciendo de Morena un partido político. Pero lo que sí es una realidad es que pues ese apoyo, como el que tenía en el 2006, cuando se congregaron más de 3,5 millones de personas en la ciudad defendiendo el voto, luchando por defender el voto y la democracia en el 2006, pues como que está lejos ahorita, aunque los números van bien, ¿no?, para que ya Morena se vuelva un partido político. Yo creo que a estas alturas estamos hablando de números que son menores comparado con lo que era el apoyo en el 2006, desde mi punto de vista, claro. Entonces, pues también puede deberse a muchos factores, pero lo que a mí me preocupa es de que, y lo digo desde mi perspectiva, a mí me preocupa mucho que
que haya un líder, como en este caso de Manuel López Obrador, que haga planteamientos de que lo más importante es defender al país y al mismo tiempo pues esté reservándose para cuidar, ¿no? Pues para cuidar su imagen rumbo al 2018. No lo sé, ya lo iremos viendo y también iremos viendo cómo se va comportando Morena y esperemos que Morena no termine empinado como el ahora PRD, desde mi punto de vista, pero vamos a ver qué nos dicen nuestros analistas ciudadanos. Vamos con el buen José Manuel, buenas noches. Bueno, pues antes que nada, muy buenas noches, Bote, Marta, un placer estar con ustedes. Queridos escuchas, muy buenas noches. Mira, lo que pasa es que esta situación del movimiento magisterial es demasiado complejo. ¿Por qué? Porque intervienen muchos sectores que están influyendo de una forma o de otra en la opinión de las personas. Nosotros vemos, por ejemplo, una televisión y una radio también, de hecho también la prensa. Si tú escuchas, estamos viendo una clara inducción de la opinión hacia la descalificación de todo lo que tenga que ver actualmente con la protesta magisterial. Entonces, ahorita el maestro lo están queriendo hacer ver como el enemigo número uno de la nación. Entonces, esa postura sí afecta bastante. Aparte, está la otra postura real, la de los profesores, que en efecto están defendiendo sus derechos, y junto con la defensa de sus derechos también viene esa defensa de muchos derechos de los educandos, ¿sí? Porque bien ellos están peleando ciertamente por la gratuidad de la educación, la cual ya no es garantía, de acuerdo con la ley, ya no es una garantía. Entonces es muy importante esa observación que tú haces, Bote, y que nos presentas aquí, nos compartes en el programa, de que ¿por qué tiene la Secretaría de Gobernación que aclarar ese punto de que va a seguir siendo gratuita? Si ya estuviera en la ley, si esa reforma contemplara la permanencia de la educación gratuita, no habría ninguna necesidad de acordarla por fuera de la misma ley. Entonces, desde ese momento, estamos viendo ese doble juego del gobierno. Probablemente el gobierno pretende dejar una reforma educativa que no tenga los efectos drásticos de forma inmediata, sino que vayan siendo los efectos de una forma gradual para que la gente se vaya acostumbrando y vaya viendo el despojo de una manera natural. Es una forma muy común en la que actúa el gobierno desde hace mucho tiempo, de ir causando el perjuicio a cuentagotas hasta que ya se percibe el daño real de lo que han hecho. Pero obviamente ese tipo de medidas no las aplican de un solo golpe, porque implicaría un levantamiento incluso ya de los padres de familia, también junto con los maestros. Entonces, por eso vemos ese doble juego, en el cual por abajo del agua y por un documento que a lo mejor nunca se hace público porque está en manos de la coordinadora, por un documento que nunca vamos a conocer, a lo mejor les garantiza por lo menos una forma temporal que van a seguir las mismas condiciones de la educación que hay ahorita, con respecto a la gratuidad, ¿sí? Pero sin duda ese documento no va a tener ningún efecto permanente mientras en la ley ya no se garantice. Entonces, aquí es donde vemos eso más que ser una garantía, la emisión de ese documento de la Secretaría de Gobernación, más que ser una garantía, es nada más como una especie de convenio, ¿verdad?, para tranquilizar un poco al movimiento magisterial, que pues nos ha asombrado esa capacidad de lucha que tienen los maestros, esa voluntad por defender los derechos, es enorme. Entonces, de una forma u otra tienen que acallarlos. Yo creo que querer acallar a los maestros con un acto salvaje, como, no sé, llegar a una masacre o algo así, despertaría más a la población y la situación sería más grande. Entonces, ahorita vemos esta medida transitoria, por mencionarlo de alguna forma, esta medida transitoria, en la cual por un tiempo garantizan que permanezca la educación gratuita. Sin embargo, aquí es donde precisamente vamos a ver hasta dónde los maestros van a luchar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lucha no puede terminar en un documento que te emita la Secretaría de Gobernación cuando el marco legal contradice ese documento. ¿Sí? Entonces es muy probable que los maestros continúen con la lucha. O sea, mira, tenemos que ver una realidad independientemente de todo lo que los medios están diciendo de que si los maestros son revoltosos. No, tenemos que ver una realidad, y es que el gremio magisterial es uno de los gremios mejor preparados y con más conocimientos de los que tenemos aquí en la República Mexicana. Por algo son los maestros y por algo son los que imparten la educación. Entonces es muy difícil dorarles la píldora. Entonces aquí vamos a ver realmente cuál va a ser la reacción de las bases de la coordinadora con respecto a este documento. ¿Por qué? Porque evidentemente
La misma emisión de este documento demuestra que el gobierno no quiere dar un paso atrás en lo que ya es la reforma. Eso quiere decir que el gobierno va a mantener la reforma como sea y emite un documento que nada más va a tranquilizar un poquito, pero la reforma va a continuar. Entonces, ¿qué van a hacer los maestros? Es muy importante ver realmente qué es lo que va a pasar. Y bueno, comentabas también tú ese asunto de Miguel Ángel Mancera con respecto al ultimátum. Bueno, mira, yo creo que desde un principio los que estábamos con López Obrador, éramos muchos, y nosotros vimos la serie de anomalías y irregularidades que hubo en la elección de candidato para jefe de gobierno. Tú recordarás que estaba muy claro que a los candidatos que más quería la militancia perredista y los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, recordarás que eran Martí Batres y Alejandra Barrales. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador decide apoyar un candidato de la derecha, un soldado de Marcelo Ebrard, más que un candidato que quisiera verdaderamente la izquierda mexicana. Entonces, es lógico que ahora estamos viendo que al llamado, o en este caso al anuncio de Andrés Manuel López Obrador de apoyar a los maestros, que vemos que inmediatamente el jefe de gobierno se ponga en contra. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, jamás ha estado con Andrés Manuel López Obrador. Miguel Ángel Mancera es producto de un convenio muy oscuro, no sé hasta qué punto honesto o deshonesto, pero es producto de un convenio entre López Obrador y Marcelo Ebrard y Camacho Solís. Ellos son los que saben por qué está Miguel Ángel Mancera. Lo que es un hecho es que ya la población, ya el Distrito Federal se ha dado cuenta que Miguel Ángel Mancera para nada trae una línea de izquierda. Al contrario, ya podríamos hablarlo de una derecha moderada, de algo muy parecido a lo que era el PRI de los 80s, ¿verdad? Ya no estamos viendo realmente un giro auténtico hacia la izquierda, una protección a los sectores desprotegidos, al contrario, ya por ahí hay una amenaza de incrementar el pasaje del metro. Vemos que el tan mentado y tan cacareado Metrobús pues es un servicio que es muy caro y poco eficiente. Entonces y obviamente vemos también que favorece a 2-3 empresas inversionistas, ¿verdad? Ya el transporte público ya no pertenece al Estado, ya no pertenece a los tefeños, sino que ya pertenece a la iniciativa privada, que está beneficiando de dar un servicio bastante pésimo, por cierto, porque en esos camiones viaja uno como si fueran uno de los trenes de Hitler, más o menos. Entonces, estamos viendo que jamás Miguel Ángel Mancera, Marcelo Ebrard incluso, jamás han sido de izquierda. Son dos individuos que están infiltrados en la izquierda con el afán de encontrar posiciones políticas, porque saben perfectamente que la izquierda en México ha ido creciendo y va a crecer más, precisamente por la tremenda inconformidad que hay hacia las políticas de derecha y a las políticas capitalistas. Entonces sabemos que la mayoría de la gente en México es de izquierda. Entonces, ¿cuál es la forma en la que puedes obtener el cargo político, en la que puedes tú contender por un cargo público? Bueno, pues es esa precisamente, infiltrándote a la izquierda, diciendo que eres de izquierda, y cuando ya te encuentras en el poder, pues ya vas a mostrar tu verdadera cara, ¿no? Que vas a demostrar que eres un derechista, que eres un intolerante, que ves como enemigo al maestro y ves como amigo al empresario abusivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que realmente vemos que es Miguel Ángel Mancera. Aquí lo lamentable es que no es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador ha promovido gente que no es de izquierda y gente que no le sirve a la izquierda. Eso es lo más lamentable. Y que lo peor de todo es que aparte de que esa gente que ha promovido López Obrador no nos sirve, vemos que aparte de eso, tarde o temprano lo traicionan, lo desconocen y lo omiten completamente. Sí, que es lo que estamos viendo. Aquí estamos viendo claramente una omisión. Andrés Manuel López Obrador no existe y su pronunciamiento en apoyo de los maestros no existe. Aquí lo que importa es que la Ciudad de México se vea bonita. ¿Para qué? Para beneficio básicamente de los que traen coche. Sí, eso es lo que le interesa a Miguel Ángel Mancera, y es lamentable, es lamentable. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador ya ha tenido varias experiencias de traición y no ha aprendido. O lo que es peor, que no dejaría de preocuparme, es que Andrés Manuel López Obrador forme parte de ese complot contra la izquierda. Pero eso, bueno, pues tendríamos que verlo con más hechos que se vayan presentando posteriormente, ¿no? Lo que es un hecho es que debemos seguir apoyando a los maestros porque ellos son los que traen la verdad y porque además es un gremio que siempre ha estado con los mexicanos. No debemos desconocer que ese gremio siempre ha estado con nosotros y no debemos de caer en el juego de los medios, ni siquiera en el juego de los políticos, descalificando a quien auténticamente ha marchado junto con el pueblo desde hace muchísimos años. Fíjate que el planteamiento que hiciste es muy adecuado, nada más lo único que lo pondría también como posibilidad
sería que, por ejemplo, pudieran en el futuro decir, ¿sabes qué? Pues el documento no puede estar por encima de lo que está en la ley. Así de fácil. No, pues es que el documento lo expidió la Secretaría de Gobernación. Pues sí, pero no importa, no puede estar por encima de lo que es la ley. Y lo que ahorita es la ley es la reforma educativa que se aprobó con el artículo, ¿cómo se llama? Con el quinto transitorio, fracción tercera, inciso A. O sea, ese es el Por punto. eso es lo que te digo, o sea, esto demuestra que no hay una verdadera voluntad de revocar esa ley. Exacto, ¿no? exactamente. Sino que prácticamente lo que hacen es presentar una medida transitoria para apaciguar el movimiento magisterial. Pero el cambio auténtico tiene que ser en la ley. Exacto. No nada más en ese documento, que en cualquier momento el documento es inválido. ¿Por qué? Porque ciertamente el documento podría tener una validez, podría tener una vigencia, mientras Osorio Chong sea el secretario de Gobernación, pero viniendo del secretario de Gobernación tal vez no esté obligado a respetar ese convenio o ese acuerdo. Entonces allí es donde se veía en realidad que el cambio debe haber sido en la misma ley y no con este documento. Este documento no sirve. Exactamente, sí, que en el futuro, en cualquier momento, simple y sencillamente se desconoce y punto, ¿no? A final de cuentas. Y sobre lo que dijiste tú de que padres movilizándose con maestros, pues es algo de lo que ya se viene dando en Veracruz, ¿eh? Ahí se ha estado denunciando, padres de familia de una u otra manera han estado pues haciendo público, denunciando que pues ya hasta ¿cómo se llama? Ya hasta los cobros de luz ya se los quieren pasar a los padres de familia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues eso vale la pena, pero bueno, también comentar y vamos rápido a ver qué nos dice Marta. Buenas noches. Hola, buenas noches, Bote. Buenas noches, José Manuel. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias a todos los que nos escuchan. Pues bueno, desafortunadamente este ejemplo que nos das, que después de que tanta laraca, tanta propaganda contra los maestros, tanto desmentir, tanto señalar que mienten, que no tienen razón, se la vengan a dar indirectamente. Yo también había escuchado, había leído en alguna noticia, no eso, sino también que, no me acuerdo si Chuaifet o Osorio Chong, alguno de los dos, la Secretaría de Gobernación o la de Educación Pública, que señalaba que así es factible que a pesar de las reformas en cada uno de los estados, las leyes se puedan adecuar a las condiciones de cada lugar. Entonces también aquí desmiente todo lo que estaban en contra de los maestros, que ellos siempre señalaron que el problema es que eran evaluaciones, programas, todo tipo de medidas que no tomaban en cuenta la situación local. Yo creo que nunca se esperaron de esta movilización de los maestros, esta lucha, como ya lo hemos visto, fueron con todo para tratar de desgastarla, pero no han podido. Por más que lo han intentado, siguen intentándolo con todo esto que hace Mancera, claro que con presión o de Peña Nieto y del gobierno federal, o no sabemos si él esté de acuerdo con esta situación, Mancera, si se hace impresión. En cualquiera de los casos el gobierno federal está metido. Desafortunadamente, como digo, es un ejemplo de lo que sucede en miles de materias a lo largo de la historia, miles de asuntos a lo largo de la historia de nuestro país, que se dice que está mal, se ponen argumentos racionales, no nada más insultos ni propaganda, no, se dan argumentos por toda clase de gente, expertos y todo. La televisión se encarga de nada más darle voz a los que están a favor de una medida oficial, de los intereses de una élite económica y política determinada. A pesar de todas las voces en contra, de todo los males que pueda haber, no hacen caso, se promulgan las leyes, se hace todo en contra de lo que dicen, no solo la mayoría, sino los argumentos más sólidos, y después pues o no son aplicables esas reformas, se aplican para mal contra toda la población, o de plano pues se van tratando de hacer, pues dependiendo de la resistencia, más flexibles acá, allá, y son solo parches que no arreglan nunca nada, y así son en todos los ámbitos. Por eso hay muchísimos expedientes abiertos,
que han hecho tanto daño al país y siguen haciéndolo y continuarán así como tantas han sido. Esto ha sido muy rápido, este tipo de reformas que ha sido la educativa, la fiscal, la que viene, la energética, la laboral, un poco antes de que entrara Peña Nieto como presidente de la República. Vemos esta velocidad, esta voracidad. De por sí antes todas las reformas que se han hecho no se han pensado bien, no se hace caso a las voces disidentes, a las que no les conviene el poder, y pues siguen con esta situación. Yo creo que la lucha va a seguir. Yo no estoy tan convencido como José Manuel, que más quisiera estar convencido como él, que la mayoría de la población es de izquierda. Creo que sí ha habido un avance bastante bueno en este país tan conservador, para que la gente abra más los ojos. Por eso los votos para AMLO en 2006 y también en 2012, pero todavía falta una base social mucho más sólida, más amplia, que respalden todos los movimientos y ya sea por la vía partidaria con AMLO o por todos los demás movimientos, como lo de los maestros, como los de otros que luchan, pero para que realmente pueda haber una transformación aquí en México. Sí van por ahí, pero no creo. Entonces la andanada va a seguir, la andanada mediática, los intereses económicos de los grupos que están interesados, los grupos empresariales interesados en la privatización de la educación, van a seguir con todo, y la lucha seguirá. Esperemos que sí, hay que apoyarlos, hay que seguir difundiéndola para que prospere y para que de plano no se salgan con la suya. Eso es por un lado. Luego, lo de AMLO, que yo creo que en esta situación en que lo mediático es tan importante, las declaraciones son importantes, sí, a lo mejor no sería deseable, lo ideal que de plano todos fueran a apoyar a los maestros, pero en primer lugar hay muchos frentes abiertos, no nada más el de los maestros. En segundo lugar, en este mundo mediático de la propaganda negra, de las declaraciones, de la gente que se pone a favor y que son las únicas voces que se escuchen, pues sí, también es un apoyo el de AMLO, la palabra, el de AMLO, y no solo de AMLO, porque hay mucha gente que yo he visto en las redes sociales de Morena que apoyan a los maestros. La mayoría de la gente de Morena, yo creo que casi toda, apoya a los maestros en las redes sociales, va a las concentraciones de los maestros, va a estados. Si no hay hasta ahorita todavía viene un llamado, bueno, pues él sí está ocupado en lo del partido de Morena. Sería lo ideal que pudiera darse tiempo para hacer estos llamados, pero creo que sí es importante el que se haya pronunciado, por lo menos, y no es la primera vez. Ahora lo hizo ya como más contundente, pero ya lo había hecho en una de las asambleas que yo fui, lo hizo no me acuerdo cuál fue, me imagino que en otras que también tuvieron lugar también lo hizo. Entonces se ha pronunciado, y obviamente eso es un espaldarazo, y que eso ayuda también a que todos los integrantes de Morena pues sigan, sin que les haya dicho, y ahora más que sigan diciéndolo, que apoyen al movimiento. Sí, podemos hablar de que por qué apoyó a Mancera, por qué tantas cosas. Son acuerdos políticos, no son deseables. Ojalá cambiar esa práctica política en nuestro país. Hasta ahorita yo no creo que él sea un traidor de la izquierda. Para mí el mejor presidente que ha habido en México, más que Madero, más que Juárez, más que todo, es Lázaro Cárdenas. Ha sido el mejor gobierno desde mi punto de vista, de los que ha habido. Fue durante su mandato fue un parteaguas, pero eso no impide que haya cometido errores, y también apoyó a quien nombró después, a Ávila Camacho, y de ahí se siguió todo, que fue todo a lo contrario a lo que él había hecho. Entonces, y no por eso vamos a decir que traicionó y que no hizo mal y que fue mal presidente, no. Eso no, a veces son acuerdos políticos que se tienen que hacer, que no son deseables, que ojalá esas prácticas se eliminaran ya, que hubiera una transformación cultural, política, no solo política, cultural y política, porque no nada más es una cuestión política, todo esto es una cultura de alianzas, de secretos y todo, no solo en México, sino principalmente en México, con sus prácticas específicas y concretas. Por eso en todo el mundo tuvo que hacer esas componendas con Mancera, con Ebrard, para poder ser candidato después de Morena. Sí, muy lamentable, yo no lo estoy justificando, pero eso no significa que todo lo demás se borre. Y pues bueno, veremos cómo van marchando las cosas y qué panorama se pinta en eso del movimiento y de la reforma educativa. Fíjate que bueno, tu planteamiento es interesante, pero también hay que ver una cosa, Marta. No es que uno
quiera nomás estar encima, sino simplemente estoy haciendo comparativo. ¿Y por qué hago el comparativo? Porque si bien el petróleo mexicano estuvo en riesgo, ¿no?, en el 2008, creo yo que ahora es más el riesgo. Sí, creo que ahora es finiquitar prácticamente la entrega, porque ya desde antes eso de que no hay capital privado en Pemex y en la industria eléctrica, pues es atole con el dedo. En realidad lo hay. Han logrado mediante leyes secundarias hacer lo que les viene en gana. Leyes secundarias obviamente que ha permitido el PRI, el PAN y los lambiscones, ahora ya el PRD. Pero o sea, el punto es creo que ahora, salvo tu mejor opinión y la de José Manuel, creo que ahora el petróleo peligra más ahora que antes. Pemex peligra más ahora que antes, porque dentro de los planteamientos de reforma, hasta donde he leído, incluso hasta se contempla que el mismo gobierno pueda adjudicarle las tareas de exploración y explotación de hidrocarburos a otra empresa, a otras empresas que no sean Pemex. O sea, no nomás el asunto de terminar de privatizar Pemex, sino además de plano, hasta darle la chamba de Pemex a otras empresas. Creo yo que ahora peligra más el petróleo. Y fíjense, para estas alturas, en el 2008, digo, tomando en cuenta la situación de planteamientos de que está por discutirse ya la reforma energética, yo recuerdo que en el 2008, a estas alturas, ya estaban las Adelitas. Y ahora ni siquiera se les ha llamado a las Adelitas tampoco. Y eso es lo que a mí me llama la atención, Marta. O sea, ni siquiera hay el llamado a las Adelitas. Se ve más el interés, desde mi punto de vista, en la idea de hacer Morena partido político. No digo que no sea importante, sino que yo lo que pienso es que si para cuando Morena se haga partido político ya prácticamente ya no nos quede país, pues ¿de qué va a servir entonces? O sea, ese es mi planteamiento, no sé qué me puedas decir al respecto. Yo creo que AMLO sí ha seguido con esto de la reforma energética, denunciando lo que pasa, mostrando todos estos acuerdos desde antes sobre los acuerdos del PRI, el PAN. Ha hecho bastante, no ha cejado, es el más congruente, el que más ha estado encima. Lo de las Adelitas yo no te puedo contestar, no sé qué haya pasado con ese movimiento, es algo que yo no sé, no habrá que preguntar. Está haciendo está llevando a cabo otras medidas y, como digo, la denuncia constante, seguida. Creo que sí sigue luchando por eso, sí también está con lo del partido de Morena, él es a lo que lo apuesta, tampoco ha sido incongruente, es lo que quiera. Y creo que se ha dado una lucha, es el principal opositor ante todo, después de que el PRD, no recordemos que en esa época, en 2008, estaba supuestamente el PRD con él, también las Adelitas tenían un movimiento más fuerte, porque estaba con el PRD, por lo menos no se había ido a besarle los pies a Calderón como ahora lo han hecho con Peña Nieto. Eso hay que recordarlo, esa era una fuerza que tenían, ahora no la tienen. Entonces, quizá se ha mermado un poco al respecto. Ha habido más desgaste con lo que pasó en 2012, y que ya venía del 2006, pero yo creo que AMLO ha seguido en su lucha. ¿Por qué lo de las Adelitas? Eso no sé, está tomando otras vertientes la lucha, pero bueno, quizás sí sea necesario más, pero no solo de él, sino de todos, porque no solo es su responsabilidad, sino la de varios de los muchos, como que al final, como he dicho, falta una base social más amplia, más grande, pero la que hay pues está ahí, y la que AMLO representa, creo que ha sido muy congruente al respecto y el que más ha denunciado toda la cuestión del petróleo. No, pues sí, pues Marta, pues sí, pero la denuncia pues es igual a la que él hizo también en su momento en el 2006. O sea, a nivel denuncia ha sido lo mismo. Andrés Manuel López Obrador ha sido el único, y hay que señalarlo bien con todas sus letras y subrayarlo, ha sido el único que ha denunciado con bastante tiempo, con el tiempo suficiente, a la ciudadanía de todo el país lo que le espera si se les permite, si se termina permitiendo lo que la derecha quiere en este país. Él lo ha venido señalando y es cuestión de tiempo para que lo que él señale es verdad. Eso no hay duda. Y eso ha sucedido, pero desde antes de que inclusive fuera candidato a la presidencia en el 2006. O sea,
En ese asunto estamos de acuerdo. Andrés Manuel López Obrador ha sido congruente con sus denuncias, ha sido congruente con sus hechos, hasta, desde mi punto de vista, hasta que empieza a dar, hasta que se viene ese acuerdo, ¿no? Ese acuerdo para las elecciones del 2012. Como que ya desde ahí empiezo a ver a un Andrés Manuel López Obrador distinto. Dentro de ese ámbito distinto que yo veo a López Obrador, yo señalo esas cuestiones que me llaman la atención, porque en denuncia digamos que está igual, pero en acciones está distinto. O sea, es distinto. En el 2008, como dices tú, bueno, no conoces mucho el movimiento de las Adelitas. Yo lo que sí sé de las Adelitas es que también surgió a convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, las mujeres para defender el petróleo, de ahí que se les llamó las Adelitas. Se organizaron ahí mismo en el movimiento, en el que creo que en aquel tiempo fue después de la Convención Nacional Democrática, que no me acuerdo cómo se le llamó, creo que fue cuando dio inicio la resistencia civil, por eso él mismo fue nombrado presidente legítimo de México, porque así lo quiso la gente, y dio inicio a la resistencia civil. Y como parte de la resistencia civil surgió esta organización de las mujeres para defender el petróleo, a las que se les llamó Adelitas. Pero o sea, digo yo, en aquel tiempo, a estas alturas del partido, ¿sí? Porque la reforma energética, incluso salió una publicación en la que dan, creo que fue la Forbes o no sé quién, que da por hecho de que antes de que termine este año va a haber ya reforma, ya va a estar aprobada la reforma energética, que va a ser un cambio por el cual hasta es considerado revolucionario a Peña Nieto. O sea, fíjense, estamos ahorita ya a menos de 2 meses de que acabe el año. Y entonces no vemos, desde mi punto de vista, no veo en el movimiento de Andrés Manuel una actitud de luchar como aquella vez con las Adelitas y todo. No la veo ahorita. Ahorita veo a un Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, más interesado en el asunto del partido político y dando declaraciones que como aquella vez para estas alturas. Ya me acuerdo yo que ya estaban movilizándose para la reforma del 2008, se estaban movilizando en el Senado las Adelitas, ya se había hecho esa convocatoria. Ni siquiera he visto yo la convocatoria de Andrés Manuel para que las Adelitas vuelvan a congregarse a defender el petróleo. Esos son los puntos que a mí me llaman la atención. Ya no se ve la misma combatividad. Y así como en él, no nomás es cosa, ahora sí que no nomás él tiene, digamos, el privilegio, también le sucede a la izquierda en general. Ya no estamos viendo una izquierda combativa, en serio, ya es lamentable. Ya nomás las circunstancias han cambiado, Botel. Pues sí. Ha habido más desgaste y cita, en esa sí que sí ha habido. En 2006, por ejemplo, o en 2008 no estaba la CENTE, han surgido otras cosas. No puede ser todo igual, no puede ser idéntico porque las circunstancias cambian. Y pues bueno, él a lo mejor está más desgastado, no lo sé, está con lo del partido, ya no tiene la fuerza del PRD, creo que son otras circunstancias. Claro. Es lamentable porque sí es verdad, el PRI y el PAN y todo, y deja el PRI y el PAN, todos los intereses económicos que los están respaldando, nacionales, y lo peor, toda la andanada internacional está muy fuerte. De hecho, no creo ni con las Adelitas en este momento, ni siquiera las Adelitas podrían hacer nada contra todos estos intereses. Pero, pues bueno, él está haciendo su camino. No sé exactamente por qué las Adelitas ya no estén, pero hay que darnos cuenta de que las circunstancias han cambiado. Claro, sí han cambiado, y eso es lo que da tristeza, porque fíjate, en aquel tiempo, en el 2006, por lo menos la movilización civil, digámoslo así, más representativa, se veía de la mano de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en día se ve la más representativa movilización, que a final de cuentas es civil también, la más representativa se ve ahora en la coordinadora de maestros. Fíjate, y los maestros han llevado a cabo, bueno, ha llevado a cabo incluso acciones que recuerdo yo, que Claudia Sheinbaum en un mitin en el 2008, si mal no recuerdo, planteó aquella vez para defender el petróleo, y a estas alturas quienes las han llevado a cabo han sido los maestros, y no fue ni siquiera el movimiento de Andrés de aquella vez. Bueno, entonces ese es el punto. Yo tampoco considero, y aquí lo pongo para que nos diga José Manuel su punto de vista al respecto, yo tampoco considero que todavía, por lo menos desde mi punto de vista y a mi entender, todavía no puedo considerar que Andrés Manuel López Obrador pues ya pueda ser en un momento dado pues ahora sí que un traidor de la izquierda, o que esté sirviendo
que forme parte de un complot. Tampoco considero yo que hay esos elementos, pero a ver qué nos dice José Manuel, porque él fue el que, digamos, puso en la mesa esto. A ver, José Manuel, ¿tú qué nos puedes decir con base en todo lo que hemos hablado ahorita Marta y yo de esta situación de Obrador? Mira, yo te voy a decir una cosa, Bote. Un líder como Andrés Manuel López Obrador, que tiene esa capacidad de acarrear tantísima gente, puede servir muy bien como un dique para controlar las aguas. Mira, lo que nosotros vemos, nos enfocamos mucho en la figura de Andrés Manuel López Obrador, y así ha sido por muchos años, porque bueno, él viene y nos da las ideas, o en su momento incluso está su documento, no recuerdo cómo se llama el libro que escribió, pero sí lo leí, pero ahorita no recuerdo, estoy como Peña Nieto, que se me olvidó, el proyecto alternativo de nación. Tiene excelentes ideas que cabe aclarar, no son nada más de él. El libro del proyecto alternativo estaba escrito por varios intelectuales que también se manifestaban de izquierda en su momento. Probablemente muchos sigan en la izquierda, no lo sé, pero era un documento que había emanado de varios intelectuales y varios sectores. El caso es que el problema está que un líder de esas dimensiones, con un carisma tan grande y con toda una maquinaria tan grande que promueve su imagen, porque es muy importante aclarar que sí es cierto que Andrés Manuel López Obrador no tiene el favor de la tele, pero sí tiene el favor de otros grupos que de una forma o de otra mantienen constante la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no permite, un líder de ese tamaño no permite conocer el pensamiento de otras personas que podrían tener mejores ideas. O sea, de una forma u otra inhibe los nuevos liderazgos, las nuevas ideas, las nuevas corrientes de pensamiento, y a la vez contiene la inconformidad. Andrés Manuel López Obrador ha contenido muy bien la inconformidad. Nosotros hemos visto un creciente descontento en la población, que a lo mejor si no hubiera un líder que le dijera que se aguante tantito, que sea pacífico, que busque nada más la vía electoral, a lo mejor esto ya habría pasado más allá del pacifismo y de la vía electoral, y a lo mejor ya estaremos prácticamente viviendo otra revolución, porque que de hecho en algunos estados parece que ya está viviendo una revolución. Entonces, ¿hasta qué punto un líder que contiene los deseos de cambio es auténticamente un líder de izquierda o de derecha? Es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque desde el momento que contienes de una forma tan tajante la voluntad de cambio, la mantienes inhibida, estás trabajando indirectamente para la derecha porque la mantienes tranquila. Entonces, aquí es donde está el conflicto. ¿Realmente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de tener las ideas de izquierda, es de izquierda? Porque tienes razón en una cosa que dices. Cuando entró Felipe Calderón al gobierno en el 2006, efectivamente era constante la lucha, era una cosa muy, que ya era cotidiana la lucha de Andrés Manuel López Obrador. Los numerosos mítines casi cada semana. Y ahorita estamos viendo que ciertamente Andrés Manuel López Obrador ha desaparecido bastante, aparece pocas veces. Vemos que se está movilizando más la gente que quiere que Morena sea un partido político, y ya no vemos realmente encauzado el movimiento en lo que realmente es defender los valores de la izquierda. Ya no. A lo mejor un apoyo moral como el que Andrés Manuel López Obrador emitió hacia el movimiento de los maestros, pues eso cualquiera puede decir, estoy con los maestros, ¿no? Cualquiera puede decir, apoyo incondicionalmente el movimiento magisterial, pero yo no estoy parado en el plantón. Entonces, ese tipo de cosas no hacen al líder, el apoyo moral no hace al líder. El líder auténtico lo hacen las acciones y lo hacen las verdaderas ideas de cambio, ¿sí? Entonces, yo sí cuestiono en algún momento hasta qué punto hemos estado, y digo hemos porque ustedes saben que yo pues también he estado con Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años, y ya cuestiono si hice bien o hice mal, es otra cosa muy diferente. Precisamente por lo que estoy comentando ahorita es por lo que cuestiono. Ahora pienso, ¿realmente fue la mejor decisión? O a lo mejor había otro líder por allí perdido que no tenía ese impacto tan grande que tenía Andrés Manuel López Obrador, pero a lo mejor era
era más efectivo en la lucha. No sé, me viene a la mente, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, un individuo que siempre ha estado luchando, que ha sido un luchador auténtico, que ves que aunque junten nada más 50 personas, todo el mundo se planta, ¿no? Entonces, y que ves que constantemente está motivando a la gente a la lucha, motivando a la gente al cambio. Ya eso yo no lo veo en Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿hasta qué punto la imagen de López Obrador inhibe, por ejemplo, el avance de un líder como Fernández Noroña u otros que haya con ideas similares? Entonces, aquí es donde entra siempre la duda. ¿Realmente no será que Andrés Manuel López Obrador estuviera realmente con los sectores de la derecha, los que ha apoyado, como un Marcelo Ebrard y un Manuel Bartlett y un Miguel Ángel Mancera, que son gente de la derecha, y que vemos que Andrés Manuel López Obrador los ha apoyado con tanta fuerza? ¿No será entonces parte de un complot contra toda la nación, la misma imagen de Andrés Manuel López Obrador y un supuesto idealismo? No lo sé, sería especular mucho, y yo no podría emitir ninguna no podría emitir ningún juicio respecto a esto, porque no tendría pruebas, pero sí veo yo muchas cosas que de momento me hacen pensar, bueno, está o no está, realmente por qué estaba luchando, realmente estaba luchando por la sociedad, realmente estaba luchando porque la izquierda fuera una realidad en México, o toda su lucha realmente se remitía a ocupar la presidencia de la República. Al parecer la lucha va orientada a eso. Él ha demostrado que su lucha va orientada a ser presidente de la República. Tan es así que ahorita el partido, o lo que empezó como una sociedad civil, una asociación civil que era Morena, ahora ya va a ser un partido político. Entonces también vemos si realmente no es un individuo que de una forma u otra quiere llegar al poder y que realmente utiliza la bandera de la izquierda. ¿Por qué? Porque sabe que es la vía que lo puede llevar hacia allá. Sí, entonces, como te digo, yo no puedo asegurar nada, yo estoy hablando en el terreno mero de la especulación, del supuesto, pero todas esas cosas están presentes ahorita. Pero ya hay entonces, un avance. Permíteme, ¿hasta qué punto podemos decir al 100%, hasta qué punto puedo decir, confío ciegamente en Andrés Manuel López Obrador? ¿Hasta qué punto lo puedo decir cuando muchos de sus hechos me han llevado a pensar lo contrario? Entonces, te digo, es meramente especulación. Y bueno, ya yo creo que cada quien tendrá su criterio, cada quien tendrá que evaluar lo que a su parecer es un buen líder o no es un buen líder, y hasta qué punto las acciones le parecen convenientes o inconvenientes, o en este caso ya estamos viendo de un tiempo para acá más bien la falta de acciones incluso. Yo creo que todavía a ese nivel, José Manuel, si lo digo respetando tu opinión, yo creo que a ese nivel de dejarlo en la duda, de que esté en duda por esas acciones o falta de acciones, yo creo que hasta ahí todavía, ¿no? Porque realmente, como tú bien lo dices, no hay, o por lo menos yo no veo evidencias para poder afirmar que ya Andrés Manuel López Obrador forma parte de un complot y que ya que ha traicionado realmente los principios de izquierda, etcétera. O sea, no podemos todavía decir eso. A lo mejor, como dice Marte, tiene toda la razón del mundo, como simple y sencillamente como humanos que somos, la puede regar y la ha estado regando. Lo malo es de que pues ya se está viendo que la regada ya está siendo muy, desde mi punto de vista ya sería una regada que se está prolongando demasiado, ¿no? Sobre todo partiendo de la base de, como tú bien dices, y eso es una realidad innegable, prácticamente desde el fraude del 2006 hasta la fecha, pues ha sido traición tras traición de parte de la supuesta izquierda perredista, y como que yo veo que uno de los errores que podría decir que tuvo Andrés Manuel, desde mi punto de vista, o sea, partiendo de esa idea, pues uno de los grandes errores es que por mucho tiempo confió en ese PRD, a pesar de que la gente perredista pues volteaba bandera feo, ¿no? Y otro grave error es darle entrada, habiendo tanta gente valiosa en el propio movimiento, pues es darle entrada ¿a qué? Pues por ejemplo a otros que no son ni del partido, ¿no? O que terminen por ejemplo como diputados, ahora sí que los hijos de su gente cercana, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que van haciendo ver mal, porque hay mucha gente valiosa que simple y sencillamente el propio movimiento pues los ha hecho a un lado. Hay que decirlo así con todas sus letras, y eso es lo que genera precisamente todo este conato de duda. Pero te digo, o sea, se puede uno cuestionar así de esa manera, decirlo será o no será, pero realmente no tiene uno, todavía no se presenta algo como para poder decir ya es, ¿no? Y donde que también hay que ver un asunto muy importante. Andrés Manuel López Obrador plantea algo que es muy interesante, ¿no? Que básicamente como se dio la reforma
hacendaria en el que se veía a un PAN haciéndole al cuento y dando a tole con el dedo de defender a la gente, mientras por acá el acuerdo era el PRI con el PRD, y así fue, y con eso terminaron aprobando la reforma hacendaria, que como sabemos son nuevos impuestos con los que nos van a enjaretar a los ciudadanos. Que el ciudadano pague más. Ese asunto de la consolidación fiscal de que se iba a acabar resultó simplemente cambiadito, maquilladito de otra forma, y párale de contar. Realmente van a seguir con sus privilegios los mismos de siempre, y va a volver a ser el grueso poblacional el que se joda a pagar más, contrario a los anuncios televisivos de Peña Nieto y su gobierno de que pague más el que más gana porque es lo justo. O sea, contrario a eso, así fue. Pero la manera en la que lo hizo Andrés Manuel López Obrador planteó hace un tiempecito apenas, que va a ser similar en la reforma energética, pero al revés. Y se está viendo, ¿no? Se ve, y desde un principio se ve que inclusive hasta los planteamientos panistas van todavía más, son más duros todavía en el ámbito privatizador que los propios del PRI. Y vemos a un PRD haciéndole al cuento, disque indignándose como siempre, pero sin dejar el pacto por México. Digamos que primero lo comenta Andrés Manuel y de repente salen publicaciones allá en Estados Unidos que dan cuenta de eso mismo. Salen a decir aquí las autoridades, no se va a compartir la renta petrolera, y que no, que la producción que no, y que mandaron llamar al señor Lozoya. Perdón, o sea, si una persona se asocia con otra para llevar a cabo una actividad, lo que reditúe esa actividad va a ser compartida entre esas personas. Lo mismo sucede entre empresas. Lo mismo sucede. Un inversionista no va a agarrar y meter dinero por amor a México. Eso es atole con el dedo, eso es mentira. Y yo creo que también es importante dar un posicionamiento sobre esto, porque al final de cuentas, como lo quieran poner, el hecho de que entre capital, de que inversionistas inviertan su lana, es obvio de que lo hacen porque van a ganar. Así que por más que quiere el gobierno decir, no se va a compartir el petróleo es de todos, no, es cuento, eso no es cierto. Pues lo mismo decían de la reforma educativa, y ya ven, al rato hasta un documento tienen que sacar, ¿no? O sea, este es el punto toral de esta situación, ¿sí? Y Andrés Manuel López Obrador lo señaló incluso antes que estos medios, y se empieza a ver de nuevo la verdad de Andrés Manuel, que está expresándonos a todos, y que es el que lo está haciendo, porque los demás siguen en su idea, aprovechando que tienen ahí los medios a su favor, de querer darnos el atole con el dedo con esto de la reforma energética. Creo que vale la pena hablar un poquito de este tema, y a ver si nos da un tiempecito para que dé un posicionamiento sobre el Buen Fin. Y bueno, primero vamos a esto y ahorita vemos lo del Buen Fin. Así que vamos, Marta, adelante. Bueno, solamente quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que dice José Manuel. Cómo amarra las manos a Andrés Manuel, a la gente de izquierda, a los liderazgos. Si los amarrara no habría podido surgir la gente, no estaría con sus luchas. ¿Cómo les amarra las manos a los otros? ¿Cómo los contiene? Antes de Andrés Manuel, la gente había salido, antes de que existiera Andrés Manuel, antes del 2006, antes de que fuera el gobernador, el jefe de gobierno del DF, salían los de la izquierda, los liderazgos, y había una gran fuerza social que ya iba a lograr cambiar este país. Por favor, eso tiene nada que ver con AMLO. No podemos no podemos obviar las circunstancias de nuestro país, lo conservador que es, toda la transformación cultural que se requiere. Por más que veamos en las redes sociales a gente que de izquierda o gente que lo apoya, la penetración de Televisa es de 95%, no es de internet, no es verdad, es un sometimiento, una desinformación atroz. Y querer echarle la culpa a Andrés Manuel, o sea, dices, vote tú, que lleva ya mucho tiempo así AMLO, mucho tiempo es lo que llevaba con la lucha social, mucho tiempo y ya se nos va a olvidar lo que estuvo haciendo cuando fue jefe de gobierno, toda la política social que ahora le copian y mal. La verdad, eso sí me parece muy injusto. Y dices que es mucho tiempo de que ya está, o sea, por 2 años, porque ha tenido, sí hay mucha gente
deseable que estuviera ahí con él, que se ha desechado a lo mejor, porque así son los procesos en los equipos de trabajo de la secundaria, como si no hubiera problemas, como si no hubiera revistas, como no, si una gente no hubiera que se aprovechara del trabajo de otros, o sea, vayan hasta en esos equipos de laboratorio de la secundaria, en todos los grupos sociales eso es, pues obviamente en esto de la política más, claro que hay gente que, arribista que gana más y gente que no, pero también hay gente muy valiosa en Morena, no nada más están todos los malos, y ya decir que AMLO, porque tomó esa vía, porque no ha hecho exactamente lo que queremos que haga, o todo, ya echarle la culpa de lo que está pasando y que es casi el arriete, casi tan perverso como Televisa, sí me parece muy injusto. Pero bueno, aparte de eso que quería decir, pues sí, lo de la reforma energética es terrible, ese diagnóstico ya lo hizo AMLO, él estableció eso del PRIAN y además ni siquiera necesitaba decirlo AMLO, lo hemos visto desde todas las reformas neoliberales que se han hecho con Salinas y lo que se quiere que es la privatización y que siempre han querido ir en el Tratado de Libre Comercio, se intentó incluir a la materia petrolera, pero porque no era el momento, Salinas ya se vio temeroso después de todo lo que hizo con el campo, con la iglesia, con todo lo que hizo, ya vio que no era posible y no lo hizo. No se pudo llevar a cabo, pero en eso están todos los grandes grupos empresariales nacionales e internacionales, esas petroleras que son peores que las mineras, y pues ya se reveló bien, aunque no era necesario, lo digo ni siquiera porque le queda porque ya lo hemos visto, y lo triste es que la gente siga sin darse cuenta y que no haya esa base social que se requiere ahora para poder salir y evitar que unos cuantos, que Peña Nieto y unos cuantos hagan del petróleo lo que se les da la gana, que se enriquezcan Reyes Heroles, los Soya, los mismos de Salinas, que como si todos estuviéramos pintados como si fuera de ellos, como si fuera su patrimonio. Es realmente muy triste, muy desolador lo que sucede. Lástima que está con sus brazos armados, tanto el militar como el mediático del que ya hemos hablado, y que tienen tan desinformada a la población que no se da cuenta de ese saqueo y de lo grave que todavía se va a poner más la situación. Bueno, nada más quiero aclararte una cosa, Marta, creo que es importante aclararlo. Yo no quiero que Andrés Manuel haga lo que yo quiero. Yo simplemente quiero que haga lo que él dice. Él es el que ha dicho que por encima de todo debe de estar defender la nación. Y no se ve esa intensidad. Si no tiene los mismos medios que antes, no es posible. No digo que seas tú, sino que todos, no solo tú, yo he visto a muchos que pues tú dices una cosa, tú dices que se vaya por un lado, otros dicen que por otro y si no también es un traidor, otros que por otro y que también, y no tiene nada que ver con lo que tú dices, igual, o sea... No, yo nomás planteo eso, o sea, yo digo que desde... Yo digo que tú lo dije, hablé en general, no dije que nada más sí, eras tú, pero sí creo que muchos se enojan pues si AMLO no sigue las medidas que uno quisiera que siguiera, y pues bueno, es el que ha seguido y ha sido congruente. Su partido, él siempre ha dicho que la vía electoral y ha defendido, ha estado denunciando que ya no usan las mismas tácticas, no sé por qué, yo te digo, sería interesante saber por qué las adelitas no, habría que investigarlo, no nada más, yo no podría hablar y decir por qué, ni defenderlo, ni estar en contra, porque no sé, a lo mejor tú tienes razón, no tengo la menor idea, sería muy interesante, eso sí sería interesante saber por qué, de todos modos creo que no se ve en este momento, los intereses petroleros ya se vio con el New York Times, el Wall Street Journal, cómo están cabildeando de una manera impúdica, total, los del PAN están felices, no les importa haber ni filtrado, ya se sabía, pero los intereses son abrumadores con Televisa y con todos los medios de información que solo desinforman, es atroz, pero es terrible lo que hay, y no creo que ni siquiera las adelitas, pero sí sería interesante saber por qué no están, o qué es lo que está pasando. Pues sí, yo lo que te digo que veo que está pasando es eso, que ya no hay un llamado a una concentración para llevar a cabo un movimiento, ya no veo eso, yo ya nomás veo a Andrés Manuel saliendo a giras, a buscar, a promover, a reunir la gente necesaria para hacer de Morena partido político. O sea, eso es lo que sí estamos viendo y que también es diferente a lo que sucedía en aquellos años del 2008. Porque hemos de recordar que Andrés Manuel López Obrador, al poco tiempo de la elección presidencial, simplemente invitó a que la gente se afiliara, me acuerdo yo que se pusieron módulos, pero él seguía con su movilización, ¿sí? Y ahora vemos como que él está más enfocado ahora, no tanto en movilizarse, así es como yo lo veo, y por lo que digo, o sea, yo sé que lo dijiste general, pero digo, yo por mi parte, lo único que yo quiero no es que haga Obrador lo que yo quiero, sino que haga lo que él mismo dice, y para mí, como lo está haciendo, considero que realmente no es
defender con todo como él lo planteó. Ese es mi punto de vista. Yo creo que las circunstancias son muy distintas, la fuerza ha mermado, se ha desgastado, lo que ha estado haciendo el PRD es infame, todo lo que han hecho los legisladores, toda la planadora que viene es terrible, mucho más creo que en el 2008, el cabildeo de las petroleras internacionales es abrumador, es obsceno, entonces creo que sí las circunstancias son muy distintas y creo que te debe tomar en cuenta eso. Pero también hay que tomar en cuenta lo que dijo José Manuel y allí sí, aplicando lo que tú dices, ¿sabes qué? Ha sido muy desgastante, pues ok, pues que le dé chance a otro líder, pues a fuerzas tiene que haber. Y tú y yo sabemos, Marta, que en cierta manera, y esto sí es innegable, pues a final de cuentas Andrés Manuel López Obrador no ha salido de tener en cuenta nomás a su circulito cercano y quién sabe cuánta gente ha quedado bien a la deriva. No, mira, por ejemplo, José Manuel mencionó a Fernández Noroña. Yo menciono a otro que para mí es un incansable luchador, que yo creo que también merece tener un reconocimiento de veras como líder en serio, y se llama Paco Ignacio Taibo II, ¿no? O sea, pues ahí están, y yo doy Paco Ignacio muy ahí, nadie le está negando ningún reconocimiento. No, pero tampoco se le está señalando como una posibilidad viable. Por ejemplo, en el caso de... ¿Posibilidad viable de qué? Fernando, por ejemplo... Hay otras personas que ni siquiera tienen el nombre de Paco Ignacio Taibo, no hacen tanto, ya están haciendo talachita todo el tiempo. No pues, nada más él. O sea, yo conozco otros nombres que no están en el reflector y ni siquiera se conoce que sean famosos y también están ahí. Y sin embargo... Yo sí veo que sean los reflectores y, bueno, no todos pueden tener los reflectores. No, yo no digo de los reflectores. Yo lo que digo es que los reflectores de Andrés Manuel sí están con su circulito cercano de siempre, aunque pues ese circulito cercano no le ha servido ni... Todos tenemos nuestro círculo y nuestras afinidades. Pues sí, pero no le ha servido ni siquiera para... Paco Ignacio Taibo, yo conozco mucha gente que está en contra y es de izquierda muy luchona. Hay otros grupos. Eso es lo malo. No sé si sea lo malo, pero hay que entender, no es tan sencillo. Son muchos grupos que tienen que conciliarse. Conozco otros grupos que no están a favor de Paco Ignacio Taibo y que también son gente que ha trabajado muchísimo en Morena. También está Paco Ignacio Taibo, no lo estoy ninguneando. Yo ni estoy en Morena ni nada, pero he sabido, he conocido la historia, así como tú te fijas en él, otros te fijas en otros, a muchos no les cae bien Noroña como le cae bien a José Manuel. Yo no estoy ninguneando a nadie, pero ya decir que, porque a no, hay a otros que ni conocemos, otros que sí están, otros que sí están y están tranquilos con que no vayan a ser el líder y todo eso, o sea, es que es muy complejo, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, para ti, a ver, te lo quiero preguntar así y que sea la respuesta directa. Entonces, para ti, habiendo tanta gente de izquierda, como ahorita acabas incluso de decir, ¿es correcto que sea el candidato un Manuel Bartlett, que no ha ni siquiera dejado el PRI? ¿Para ti es correcto eso? ¿De qué es candidato? No, fue candidato, ahorita ya es senador, por gracias a Morena, ¿no? Pero, o sea, digo, que haya sido el candidato, ese señor que ni siquiera ha dejado, pero, ni siquiera ha anunciado el PRI. ¿Cómo va a ponerlo Morena si Morena apenas ni siquiera se ha constituido? Bueno... Ándale pues, ok. A ver. Es que no lo ve constituido, o sea, no sé si sea bueno o correcto. Yo creo que es una persona que está muy desgastada y que aunque tenga muchos conocimientos de petróleo, o sea, ¿por qué si estoy diciendo el otro crees que estoy defendiendo a Bartlett? Creo que y no lo puso Morena, técnicamente no lo puso Morena. Sí fueron componentes ahí, lo están viendo como activo porque sí tiene mucho conocimiento. ¡Lo puso Andrés! Lo puso Andrés Manuel. Creo que sí es una persona desgastada con muchos frentes y que ya deberían mejor retirar. Lo puso Andrés Manuel a Bartlett de candidato. No sé si lo haya puesto Andrés Manuel. Sé que son componendas, como también, como ya lo dije, como Lázaro Cárdenas puso a Ávila Camacho y tenía muchas otras componendas y de ahí se siguió toda una descomposición. Bueno, ¿sí? Ok. José Manuel. Bueno, pues mira, eso que comentabas de cómo se van aventando la pelota, ¿verdad?, para poder ejecutar la traición entre, digamos, ya ves que la reforma fiscal es aprobada por PRI junto con el aval del PRD, que pues demuestra que no es un partido de izquierda desde el momento que aprueba una reforma fiscal como esta, que va en detrimento absoluto de las clases más pobres del país. ¿Sí? Entonces aquí el PRD demuestra que no tiene vergüenza toda esa gente, ¿sí? que han utilizado al pueblo y lo han engañado y le han mentido, ¿sí? Y por el otro lado, pues como dices tú, ya está el acuerdo en el que va a avalar el despojo del petróleo el Partido de Acción Nacional, de quien ya sabemos que es una porquería, siempre ha sido, y
que ahora va a tomar el papel del payaso, el PRD, como el supuesto defensor de algo que saben perfectamente que van a aprobar y que van a permitir, ¿verdad? Porque ya está arreglado en el famoso Pacto por México. Esto me lleva a recordar que en algún momento, no sé, recordarán ustedes, cuando empezábamos con este proyecto de Yo Libremente Opino, comentaba yo que realmente en México no existen los partidos políticos como tal, no están hechos de acuerdo en sí a las ideologías, sino que son el mismo grupo político que ocupan los distintos partidos políticos, que invaden y que además adoptan otras ideologías con la pura intención de llegar al poder, y una vez que llegan al poder se demuestran tal y como son, demuestran toda la asquerosidad interna que llevan en su cerebro y en sus almas, ¿no? De cuánta porquería pueden emanar estas personas, y lo demuestran con toda esa desfachatez una vez que ya se ostentan como diputados o senadores. La política en México, lo decía yo desde aquel entonces, es una tremenda simulación, ¿sí? No hay aquí en México una izquierda. Recordarán que lo dije también muchas veces, que en los partidos políticos realmente no había una izquierda, que todos los partidos políticos estaban en la derecha, y que obviamente tenían que simular que existía una oposición. ¿Por qué? Porque es muy importante para los políticos que exista la idea de que hay otra alternativa. Sí, si en algún momento en el pueblo se percibe que ya no hay otra alternativa más que la que está marcando el gobierno, bueno, pues los focos de inconformidad y de insurrección serían enormes, ¿verdad? Sería muy difícil poder controlar un país que se sabe que no tiene otra alternativa más que la única que le están presentando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que el mismo gobierno pues arma y construye, ¿verdad?, partidos de supuesta izquierda. Incluso, si me equivoco, me podrán ustedes comentar, pero por ahí me decían que el mismo Partido del Trabajo tenía fuentes salinistas, ¿no? Que también había sido hecho con esa intención de simular una oposición en su momento. Entonces, desgraciadamente, ahorita que está el famoso Pacto por México y que estamos en este momento de decisiones tan trascendentales, vemos que en efecto no ha existido en México ningún partido de oposición, sino que por el contrario ha sido una simulación total, y ha sido, como dices tú, un tremendo atole con el dedo la supuesta izquierda en México. Y eso es lamentable. Es lamentable porque los mexicanos nos damos cuenta que realmente lo que nosotros pensemos, la orientación política que tengamos, no importa en lo más mínimo. Simple y sencillamente, si tienes una orientación política de izquierda, vas a irte a algún partido de izquierda, a lo mejor militas allí, pero jamás podrás llegar a ocupar un cargo de elección popular tú. ¿Por qué? Porque tú sí eres de auténtica izquierda. Tú verás que lo va a ocupar el hijo de otro político de supuesta izquierda, que ya está bien apalancado, que ya tiene buenos conectes y que realmente es una persona de derecha infiltrada en la izquierda, ¿no? Y verás que sus hijos, sobrinos, incluso sus nietos van a ocupar ese cargo que a lo mejor merecerías tú, que si eres de auténtica izquierda y que has estado militando en ese partido. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta los mexicanos, de cómo hemos sido permanentemente engañados, ¿sí? De cómo aquí en México realmente han gobernado las empresas extranjeras, ¿sí?, apoyando precisamente a los partidos políticos a que se formen, se consoliden, o conviniendo con ellos. Obviamente aquí hay mucha lana de por medio que se van a llevar quienes aprueben esta reforma y todo eso, y qué es lo que realmente les interesa a estas personas. Entonces, si para eso tienen que agarrar y mentir y decirte que tienen otra ideología, lo van a hacer. Es por eso, por lo que yo siempre he dicho que es muy importante que empecemos a voltear a los nuevos líderes. Por eso insisto mucho en eso. Los nuevos líderes no tienen que ser aquellos que ostenten una super experiencia, ¿no? Yo me acuerdo que decían, cuando estaba el supuesto debate de que si el candidato del PRI iba a ser Peña Nieto o iba a ser Manlio Fabio Beltrones, no faltaban los que tenían el argumento que decían, no, es que tiene que ser Manlio Fabio Beltrones porque tiene una gran experiencia política, tiene 15 cuántos años en la política. Sí, pero tiene años ejerciendo mal la política, tiene años ejerciendo la política en su beneficio. ¿Cómo es posible que en algún momento se pueda apelar a la experiencia de una persona como él? Bueno, pues desgraciadamente había gente que decía, no, es que el candidato tiene que ser él por la experiencia. Y bueno, si seguimos pensando que el supuesto poseedor de la experiencia es el que realmente tiene los valores y la razón, seguiremos perdidos. Ahorita ya es letal que se llegara a aprobar esa reforma energética, ¿sí?
sería letal. ¿Y todo por qué? Porque en algún momento se ha apelado a la experiencia parlamentaria o a la experiencia política de determinados personajes. Y eso no nos ha servido de nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos han demostrado que tienen experiencia, pero siguiendo la línea que les marcan de más arriba. Y que esa línea no es la que marca el pueblo. Esa línea es la que marcan otros intereses, principalmente ya sabemos que son extranjeros, especialmente los norteamericanos. Esa es la línea. Y ellos tienen experiencia en eso, en someter a un pueblo, ¿sí?, por hacer lo que les dictan de arriba. Y si nosotros seguimos sin entender, vamos a acabar de perderlo todo, que de por sí no sé después que tengamos que defender, porque ya no más faltaba el petróleo prácticamente. Que es lo que yo planteaba, ya para qué llega una izquierda, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Nada más quiero comentarle a Marta que quien inclusive fue el que dijo que Andrés Manuel López Obrador lo había invitado, ahora sí que le convidó para que fuera candidato, fue el mismo Manuel Bartlett. Nada más eso le recuerdo, pero bueno. Ahí yo también recuerdo que hubo desmentidos, pero bueno. Ok, bueno. O sea, en política ni tú ni yo lo vamos a saber porque realmente no. Y ya te dije, yo no estoy a favor de Bartlett, ya deberían quitarlo. Por más que sepa mucho del petróleo y que sea un nacionalista en ese aspecto, ya no, tiene muchos frentes abiertos. Por eso, por Bartlett se olvida todo lo demás de AMLO. Pues bueno, pues ya no, tampoco. ¿Qué hace ahí? No, sí, claro que sí, y no lo digo de ti, o sea, lo digo de la gente, o sea, ese es el que se gustan todos, como si no hubiera, la verdad, el problema no fuera otro más grande, pero bueno, hay que seguir con eso. Claro, ahí sí tiene razón, yo siempre he planteado que hay que tratar de ver todo, o sea, yo por eso mismo estoy diciendo y lo sostengo. O sea, hay alguien que me consta que siempre le dice a los ciudadanos, claro, no, lástima que no lo ponen sus discursos en televisión, pero si hay alguien que dice lo que nos va a suceder y nos termina sucediendo, ese ha sido Andrés Manuel López Obrador desde antes de que fuera candidato en el 2006. O sea, yo sostengo que Andrés Manuel López Obrador, yo no, vaya pues, no me gusta lo que viene haciendo, no me parece correcto, me parece un poco contradictorio, pero pues yo como tú dices, hay que ver todo lo que conlleva, todo lo demás que ha hecho. Y bueno, si en un momento dado, y eso sí lo aclaro, si en un momento dado Andrés Manuel López Obrador considerara, porque te digo, no lo sabemos, pero si él considerara que es más importante, por ejemplo, que al margen de lo que esté en un momento dado pasando aquí, en un momento dado lo importante sea primero formar el partido político de Morena y que vía ese partido pues lograr corregir lo que suceda, creo que sería un error, porque ya nos hemos dado cuenta que cuando la derecha ya nomás algo ya pasó y ya nos fregamos quienes nos freguemos, y creo que desde Salinas de Gortari nos ha pasado, pero bueno, ya sabrá el porqué. Otro tema rapidito que quiero que hablemos, que me parece importante, porque ya viene es el dichoso Buen Fin, que no es otra cosa más que pues un llamado al consumismo, un llamado al que se suma directamente el gobierno, adelantando, como ya se anunció, como anunció Luis Videgaray, pues adelantando incluso el pago del aguinaldo correspondiente a fin de año a los burócratas. Fíjense, o sea, hasta les adelantan para que participen en el Buen Fin como si fuera realmente un beneficio, ese dichoso Buen Fin. Cuando, bueno, pues una de las cosas que a mí me tocó ver es que, por ejemplo, en productos importantes, a mí me tocó ver una vez que una lata de atún cuyo precio era como de 3 pesos, le estaban dando en 2.98, y esa era la gran rebaja, ¿no? El caso es que, bueno, pues el Buen Fin a final de cuentas es aparte de que es un instrumento o una vía para que simple y sencillamente se canalicen las ventas, en este caso de los de lo que los burócratas, vaya pues, compren, ¿no? Toda esa andanada de compra medio acá, medio esquizofrénica, medio aventada a lo borras, se canalice para beneficio de los grandes consorcios, ahora sí que de las tiendas participantes, que no son otras más que los grandes consorcios, que de una u otra manera pues siempre son los ganones de todo. Pero vale la pena señalar esto porque ese dichoso Buen Fin, a final de cuentas, se suma a, por ejemplo, esta cuestión de los pagos de nómina, ¿no? Que ya no se hacen como dice pues la Ley Federal del Trabajo, o bueno, decía, no lo sé, porque con eso de que ya la reformaron, de que el pago debe de hacerse en su lugar de trabajo, ¿no?
a los empleados, no, que es que por seguridad se hace vía tarjeta y como luego los cajeros no funcionan o hay mucha cola, pues la gente termina comprando su despensa en las grandes tiendas, muy conveniente para los cuates, y sin embargo el pequeño y mediano comercio es el que sigue viéndose las difíciles. Hace poco leí yo que reportaba Walmart caída en sus ventas del 4 punto y tantos %. Sin embargo, las caídas de todos los negocios en general son más del 50% del pequeño y mediano, que es el que más empleo genera. Y en vez de apoyar a ese sector, vemos cómo las medidas son para que sigan los cuatitos, sean unos cuantos cuatitos los que sigan ganando. Y por desgracia vemos cómo siguen cayendo los tarugos en ese tipo de shows, en ese tipo de, pues, de engaños, ¿no? Porque, bueno, pues muchas de las cosas a la mera hora de los balazos para el dichoso Buen Fin no han sido pocas, ¿no? Los comentarios, sobre todo en redes sociales, que plantean el hecho de que pues de que tienen un precio las cosas y en el Buen Fin lo suben para aparentar que hay una tal rebaja y la gente se lanza a comprarlo así nada más. Yo creo que es importante señalar, al margen de todo esto, que el deber principal, si es que de veras le importara al pueblo o el gobierno que está y al que estuvo, fíjense cómo sin querer siempre sale lo que Andrés Manuel López Obrador, vuelvo a meterlo, siempre dice, ¿no? El PRI y el PAN son lo mismo. Vemos cómo el PAN, el gobierno panista de Peña Nieto, empezó con los gasolinazos y ahora resulta que hasta los gasolinazos ya forman parte de la ¿cómo se llama? De la dichosa, del paquete fiscal de la reforma hacendaria, ¿no? Fíjese, lo que aquella vez inició Calderón, como bien decía José Manuel, de a poco a poquito, pues así ha sido. Y otra de las cosas fue el Buen Fin, que también inició cuando estaba gobernando Calderón, y vean cómo sigue el Buen Fin. O sea, cómo a final de cuentas nos demuestran día a día que el PRI y el PAN son lo mismo, una enorme verdad que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, continuando con esto del Buen Fin, se ha reconocido, lo ha reconocido el propio gobierno, que quien más empleo genera es precisamente la pequeña y mediana empresa. Y sin embargo, con este Buen Fin, lo que se hace es impulsar el consumismo en beneficio de las grandes tiendas departamentales, transnacionales, y de potentados aquí. Eso es lo que se hace. No se busca apoyar y fomentar que crezca el pequeño y mediano comercio, no, al contrario. Viene una reforma fiscal para que el pequeño y mediano comercio pague más. Ya ni siquiera repecos, ya olvídense de repecos y de la cuota fija. Ahora viene un nuevo sistema en el cual pues tendrá ya que complicárseles de entrada el asunto, porque no era lo mismo pagar una cuota fija que ahora tener que manejar pues declaraciones y todo esto, ¿no? O sea, hacerle las cosas todavía más difíciles al sector que más empleo genera, y buscar con ciertas medidas como esto de adelantarles el aguinaldo para que participen en el Buen Fin, pues simple y sencillamente impulsar para que sigan las ventas de los ambiciosos vulgares sin llenadero de este país. Creo que es el último tema que vamos a hablar. Vamos ahora con José Manuel, adelante. No, pues yo lo que le puedo decir a nuestros escuchas es que no vayan a eso. Mira, tú comentabas ese asunto de la lata de atún, y es cierto, o sea, hubo muchísimos casos, hay mucha evidencia de la verdadera tomada de pelo, que es. Lo que hacen es aprovechar todo el efecto mediático y publicitario para hacer que la gente vaya en desbandada sin hacer uso de la razón. Entonces, realmente, en esa onda del Buen Fin, la verdad es que lo que hacen es aprovechar, no sé, la paranoia de la gente, el aburrimiento tal vez, de la cotidianeidad, no sé, y que salgan como desaforados a comprar. Realmente no hay tales ofertas, es una cosa engañosa. Vemos claramente cómo inflan los precios para poner las etiquetas rojas los precios reales, o incluso precios más elevados que los precios reales. O sea, es un engaño. Se han presentado muchísimas pruebas. Lo primero que debemos de pensar los mexicanos y la sociedad es que realmente, cuando el gobierno o el sector privado han hecho algo que nos convenga a nosotros. Y eso es lo primero que debemos de pensar. Tal parece que no queremos entender, tal parece que somos muy brutos.
No podemos darnos cuenta de que tanto gobierno como sector privado no están pensando en nosotros, jamás van a pensar en nosotros. Ellos están viendo por sus intereses y van a buscar cuanta estrategia les sirva. ¿Sí? Entonces está como esto, como el Buen Fin, te dicen que hay ofertas, todo está aprovechando que muchas veces no puede salir porque el trabajo en México es atosigante, se trabaja mucho tiempo, la gente no puede salir de compras, entonces te dan un fin de semana supuestamente para comprar, pues tú según tú vas a aprovechar ofertas, pero realmente ni conoce los precios reales de las cosas, entonces vas a caer en una trampa. Y es que vemos que digamos, el sector privado es muy sinvergüenza en México, sobre todo las grandes empresas. Tal es así que, por ejemplo, lo vemos en el caso que sí viene a colación, porque es algo similar, el famoso Teletón, que vaya, la empresa televisora más importante de México o de América Latina hace que pidan limosna para ellos, ¿no? Y están un montón de niños pidiendo limosna para el Teletón, para darle a un cuate que no se harta de ganar dinero y de estafar a la gente intelectualmente, ¿no? Entonces, debemos ya de empezar a evaluar realmente a las empresas y a los políticos por lo que realmente son y por lo que realmente nos están dejando al pueblo. Nos están dejando cada vez en condiciones peores, tanto morales como económicas. Entonces, cada vez que nosotros caemos en una de tus convocatorias, es hacerlos más fuertes. Si tú caes en el Buen Fin, los haces fuertes. ¿Por qué? Porque independientemente de cuánto dinero ganen contigo, les demuestras que te siguen manipulando. Si tú vas al Teletón, van a decir lo mismo. ¿Sabes qué? Mira, pues independientemente de que yo llegue o no a la cuenta, la gente me sigue dando. O sea, sigue existiendo ese control sobre tu persona que también vale muchísimo para ellos. Entonces es muy importante que ante ese tipo de convocatorias la gente no vaya, que la gente no haga caso de eso, y que, como dices tú, hay que voltear hacia el pequeño empresario, al nuevo emprendedor, que pues ellos son los que realmente están en la condición más desventajosa en este país y que también necesitan vivir. En este país, desgraciadamente, pensamos que nada más merecen vivir los ricos y no, hay muchísimos millones de personas que no somos ricos y muchísimos pobres que también merecemos vivir y debemos buscar la forma de que todos, de una forma equilibrada, podamos solventar todas nuestras necesidades y todos podamos estar lo mejor posible. Y para eso es muy importante no caer en efectos propagandísticos, sino en voltear a ver al que tienes al lado, ¿sí? Voltear a ver a la persona que vende algo de comer ahí cerca de tu casa, que abre su zaguán y ahí vende comida, no sé, ese tipo de cosas es lo que tenemos que hacer. Ya empezar a ver más por nosotros. Si los empresarios y los políticos nos dominan es porque ellos velan muy bien por los intereses comunes de ese sector y aprovechan muy bien que nosotros no tenemos esa capacidad o no nos interesa, y nosotros como pobres no nos apoyamos, al contrario, vemos muchas veces que no falta quien agarre y saca una cartera a otro que también está pobre, ¿no? En vez de buscar la forma de no sé, de que entre nosotros podamos mejorar, podamos crecer, no, siempre también está buscando la manera de sacar ventaja. Entonces es muy importante eso, no estar cayendo en efectos publicitarios, en ver realmente quién es el que tiene la necesidad, quién es el que realmente trabaja, y pensar en ellos antes que pensar que estar pensando en el mero consumismo o en el mero favoritismo de determinadas empresas porque sus marcas ya tienen una penetración tan grande. Órale, pues va. Fíjate que ahorita que sacaste de volada el Teletón aquí también quiero comentar de volada que el otro día vi 2 spots del Teletón que me parecieron, híjole, de veras indignantes. Los quiero comentar aquí ahorita para que nos diga Marta. En uno de ellos resulta ser que se ponen los chamacos a lavar carros para juntar para el Teletón. En otro casi hace una venta de garage un niño para vender sus cosas y tener para el Teletón. Perdón, si de veras de lo que se trata es de donar, de entrada, pues que ese niño le dé el juguete a un niño que necesite. Y no que simplemente saque dinero. Ahí mismo están demostrando los propios del Teletón con ese tipo de anuncio, con ese tipo de anuncios, que lo que importa es el dinero. No importa si un niño quiere, si un niño donara algo, no, lo que importa es que el niño lo venda y que done el dinero. O sea, lo que importa es el dinero, punto. Es increíble que tantos mexicanos no puedan, por ejemplo, darse cuenta de eso.
Ahí claramente está el Teletón, sobre todo en el segundo que les digo de ese niño, ahí claramente los del Teletón están indicando que los juguetes no importan, lo que importa es el dinero. ¿Quieres tú hacer labor buena para el Teletón? Es vender los juguetes, es vender tus cosas, porque lo que importa es el dinero. Qué detestable ese tipo de publicidad que se está sacando ahora para el Teletón, pero más indignante es que millones de tarugos se lo crean. Impresionante. Tus comentarios, Marta. Pues sí, ese es el problema, esos millones. Por eso no hay una izquierda, una base social suficiente para que salgan a las calles a protestar, porque no, en la televisión, Televisa, bueno, se incluyen todos los demás, Fórmula, TV Azteca, todo eso, tiene 95% de penetración. Los niños pasan más horas en la tele que en la escuela. Es un adoctrinamiento brutal que ya lleva años, todo bien programado, no solo en México, sino en todo el mundo. Desde hace mucho tiempo, es toda un cuerpo de conocimiento de especialistas para lograr esto, para que culturalmente ya todos casi estemos, cuando nacemos ya tenemos ese chip, pareciera, porque es toda una ciencia aplicada para hacer eso, y más en el caso de México, que la cuestión de Televisa, su injerencia en el gobierno, en la sociedad, en la cultura, es un caso paradigmático de estudio. No es solo en México, en todo el mundo es un caso de estudio, antropológicamente, culturalmente, sociológicamente, psicológicamente. El enemigo es enorme, es necesario socavar su poder, por eso no sale a las calles, por eso no es posible nada más echarle la culpa a Andrés Manuel, por eso de que por qué no sale lo que tiene maniatado. Con estos ejemplos que acabas de dar, Bote, del Teletón, de la gente que le hace caso, del Buen Fin que se van corriendo, o sea, es el Buen Fin, en lugar de hacer una política económica que permita a la gente, al país tener un desarrollo mejor, un desarrollo productivo, que cambie la economía que nos tiene, que lleva años sin crecer, por más medidas neoliberales que hayan puesto, ya se ha visto que son un fracaso, pero siguen y quieren más, y son estos parches, como dices tú, nada más para seguir beneficiando unos cuantos. El problema es muy grande, es una cuestión más allá de que si hay un partido o no hay un partido, que si se hace cierta lucha o no se hace cierta lucha, es cultural, y el enemigo es comunal. Basta todos los ejemplos que acabas de poner. Oye, fíjate que ahorita que mencionaste de eso, Marta, ahorita ya estamos por irnos. Ahorita que mencionaste esto, también este es un punto interesante a tomar en cuenta, José Manuel, ¿no? En un momento dado también, pues hasta por ejemplo, lo que mismo Andrés Manuel López Obrador, que nosotros vemos, que sostengo, me parece mal, me ha decepcionado en ciertas cosas, sostengo eso, pero también cuánto no se habrá decepcionado Andrés Manuel López Obrador de ver tanto movimiento y ver que tanta gente cae en eso, José Manuel. Yo creo que eso también es digno de tomarse en cuenta. ¿Tú cómo ves eso? Mira, yo creo que un líder político no debe de fijarse en eso. Él debe de saber perfectamente el grado de manipulación al que está sometido la población. Entonces, él lo sabe, ¿sí? Y entonces él no debe desanimarse por eso. O sea, él al contrario sabe que parte de su lucha está precisamente en transformar esa mentalidad que ha sido implantada de forma gradual en la población. O sea, eso no es algo que deba desanimar. ¿Por qué? Porque se sabe cuál es la condición real. Es muy distinto que tú te desanimes del líder porque el líder hace cosas que están mal, cosas que a tu parecer son incongruentes con lo que él está pregonando, como es muy diferente eso a que el líder se desencante de la gente. ¿Por qué? Porque se sabe que la gente está siendo víctima de un constante lavado de cerebro. O sea, eso lo sabe cualquier líder político. Entonces sabe que el principal reto que tiene es cambiar la mentalidad de millones. Eso es un reto, ¿sí? Eso no es algo que deba desanimar a un líder auténtico, al contrario, es algo que él sabe que va a ser una tarea ardua, pero que la debe de conseguir, porque precisamente por eso es líder, ¿no? Oye, pero sabes una cosa, nada más de paréntesis rápido, pero fíjate que no nomás es el asunto meramente de la gente, también es de los que han estado con él y de una u otra manera pues le han fallado. Yo creo que también se junta, o sea, porque también dependiendo, ahí sí creo estar... Bueno, no creo, estoy de acuerdo con Marta en el planteamiento, no en todo, pero sí en su planteamiento, ¿no? A lo mejor no es lo mismo que tú decides tomar ciertas acciones cuando estás seguro que tienes cierto apoyo,
que cuando ya sientes que ya no lo tienes. Porque fíjate, ahorita estamos viendo que, por ejemplo, lo venía comentando hace rato, por mucho que ahorita estaba logrando afiliar ya a Morena como partido en varios estados del país, realmente está lejos de tener el apoyo popular que se le manifestaba a Andrés Manuel en el 2006. Y entonces también con base en eso, no puedes tú agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a tomar el mismo tipo o el mismo nivel, por ejemplo, de acciones de resistencia civil, cuando ahora es menos la gente que en un momento dado sigue en esa resistencia? No sé si eso en un momento dado pudiera influir. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué te parece? Lo primero que tiene uno que ver es que si disminuye la cantidad de apoyo es porque los resultados que esperaba la gente no fueron los correctos, o sea, no eran los esperados. Sí. En este caso, mira, desgraciadamente la población puede juzgar duramente al líder y va a tener razón. El líder es el que no puede juzgar duramente a la población y decir que perdió el apoyo por X causa. No, el líder como líder precisamente sabe que debe de modificar la mentalidad. Si no lo logra, no es buen líder. ¿Sí? Entonces el líder no puede en caso de decir, ay, es que este pueblo es muy tonto, no, él no puede hacer eso. La población sí lo puede hacer con él, sí puede decir, no, es que este líder me había dicho una cosa e hizo otra. Son posturas muy diferentes. El líder, desde el momento que asume el liderazgo, tiene una responsabilidad muy grande, ¿sí? Y esa responsabilidad nada más la tiene él, los demás no. ¿Por qué? Porque precisamente por algo se sustenta como líder, porque sabe que puede ser líder. Entonces ahí está el detalle. No debes de comparar a todos los millones de personas que se encuentran manipuladas por Televisa, Teletón y demás cosas con un líder. ¿Por qué? Porque están en posturas y posiciones diferentes. Y ahí entras, de acuerdo a lo que tú planteas y que comparto también, ahí entraría esto hacia Marta, ¿no? A final de cuentas, también Marta, en cierta manera, el que digamos, se desfonde, por ejemplo, ese apoyo popular, pues también tiene que ver con que pues ha tomado cada decisión Andrés Manuel que ha hecho que la misma gente pues diga pues qué pasó aquí, ¿no? Que es más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, AMLO y la teoría del líder que dice, hay muchas teorías de los líderes y no nada más el líder tiene la responsabilidad y la transformación cultural no le puede corresponder solo al líder, pues ni que fuera Dios. Pues es una ridiculez, o sea, está toda la población, está toda la gente y los que quieren esto y no se ve al enemigo de enfrente, y tan es así que AMLO se ha dado cuenta y ha pedido que se difundan. ¿Qué lo va a hacer él solo? Somos 100 millones de habitantes, más de 100, él va a ir casa por casa, si no tiene los medios para poder informarse, y dice, sí, internet, sí está bien, no se ha presentado, ha cometido el error. De todos modos, internet, la penetración de la tele no se compara, o sea, hasta ahorita no, es imposible. Ha tratado de ir a cada pueblo, lo ha hecho, no lo hizo una vez, ya lleva mucho tiempo, lo ha hecho varias veces. ¿Cuántas veces ha recorrido el país? No ha hecho nada. ¿En serio pueden reprocharle eso? ¿En verdad? Pues tal vez no decir que no ha hecho nada, pero por lo menos no ha sido... No, tienen razón. AMLO es el culpable. La verdad sí, no es ni Televisa, no es la élite económica ni nacional ni internacional, no es toda la gente, los más de 100 millones de mexicanos o no sé cuántos, la mayor parte de la derecha del país, no es la historia de México, no es la cultura de México, es AMLO. Está bien, pues, ya. No, Marta, no. No, es que sí, es que de verdad, o sea, tú mismo acabas de mostrar los ejemplos del Teletón. También AMLO tiene la culpa de que todos ellos vayan. Él debió haberles cambiado la mentalidad. También AMLO tiene la culpa de Buen Fin y que se lo crean. También él debió haberles cambiado la mentalidad. O sea, tú lo acabas de mencionar, Bote, como que no están conectando todas esas situaciones. Millones de personas, lo acabas de decir, millones de personas siguen cayendo año tras año con Teletón, con esos comerciales infames que tú acabas de señalar. Sí. Con eso del Buen Fin, que nada más, como dices, cómo suben los precios de los productos, cómo es una vacilada. También, o sea, tú mismo lo señalas, los millones que van y que siguen yendo y que siguen apoyando este sistema. O sea, somos más de 100 millones, en serio, pues bueno, está bien, yo estoy en desacuerdo con ustedes, pero está bien. No, es que es debate, Marta, es debate, no es para que uno diga, no, tampoco, tú misma dijiste hace rato, no puede uno... por eso es debate, pero ya dije mis argumentos, ustedes ya dijeron los suyos, está bien, ya creo que pues bueno, estamos en esa situación que quede allí, ¿no? O sea, tú mismo diste los ejemplos, ya, o sea, ¿qué más? Sí, yo nomás lo que digo es que
tú me dices que no hay que irse a blanco o negro, pues no hay que irse a blanco o negro. No, no es blanco y negro, pero ve los millones, tú conectas Sí, lo sí. que acabas tú de decir. ¿Eso también es culpa de AMLO? No, Los no, millones claro que van que con no. el Teletón y con esto, y él debió haber hecho más y haber hecho que cambiaran de perspectiva y que no le hicieran caso. También es culpa de esos millones. Esos millones son los que, como tú dices, también han votado por Peña Nieto. Los que no han salido a manifestarse masivamente para evitar los fraudes, son esos millones también voté. Claro, Millones. no, y también hay que decirlo, también hay culpa hasta de nosotros mismos, porque nosotros estamos en la idea de crear conciencia, de informar y de precisamente cambiar esa mentalidad. O sea, medios alternativos y todo, pues como que ahí vamos, pero bueno, digo vamos, yo no soy medio alternativo, es un medio de opinión, pero digamos que buscamos eso, pues, y también no nos ha salido, o sea, también no nos ha salido por lo mismo que tú estás diciendo ahorita, y el poder de penetración de los medios es tal que hasta tienen bufones en internet y son los que acaparan las grandes audiencias de internet. Eso es una realidad. O sea, también nosotros no hemos podido, debemos nosotros, al margen de idea de Andrés Manuel o no Andrés Manuel, tenemos mucho que hacer todos nosotros, tú Marta, tú José Manuel, PG Boy, Ulises, todos, medios alternativos, la opinión distinta, quienes están, o de una u otra manera estamos conscientes de que las cosas tienen que cambiar, tenemos que hacerlo en todos los frentes, Yo les digo, no están ustedes para saberlo, pero yo sí los digo, yo se los digo, allá por ejemplo donde yo trabajo, con los clientes mismos constantemente les estoy diciendo. Lo que hablamos aquí yo libremente opino, lo que Noticias con el Bote planteo, si incluso se los digo a los clientes, se los planteo también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar, y lo vuelvo a decir y es muy importante, tenemos que empezar los ciudadanos por tener en claro que debemos crear una nueva cultura, una nueva corriente de pensamiento. Esto sí lo ha dicho Andrés Manuel. Pero ¿cómo? Pues debemos empezar por porque en las familias mexicanas el tema central sea la política. Porque de las decisiones políticas depende la vida en este país para todos nosotros. Si son buenas, pues qué bueno fuera si fueran buenas, pero no es así, son malas y por eso nos sigue yendo mal a todos. De dar un punto perfecto, sí. Porque exactamente eso es. Hemos vivido una sociedad tan autoritaria que nos ha impedido el debate, nos ha impedido que sea un punto central en las conversaciones, como dices, hasta de las familias, de las plazas públicas, de todas partes, la política. ¿Por qué? Porque así ha sido, es una cuestión histórica, cultural de hace mucho tiempo, que tiene que cambiarse. Creo que ya está empezando a cambiar. Creo que lo que hacen los medios alternativos es muy valioso, pero todavía falta mucho y se va a tardar. Es imposible que se haga de repente. Lleva muchísimo tiempo, desde la colonia, desde antes, pero principalmente desde la colonia y estando tan cerca de Estados Unidos como su vecino, se requiere una transformación radical y lleva mucho tiempo, que ha impedido eso que tú señalas, que es tan básico, que la política, que los asuntos públicos estén en la mesa de todas las familias, de todas partes, como parte también integral de sus conversaciones, de sus motivaciones en la vida, es de su participación como ciudadanos, que no nada más se llene la boca con esa palabra de que hay que ser ciudadanos, sino si realmente una de las cosas es hablar de política. Bueno, Marta, y así, y entrarle al debate, Marta, como tú dijiste ahorita, ¿sabes qué? Mira, como ya no tengo argumento, ya dije lo que tengo que decir, ya que sea lo que tú dices, no, señor. ¿Usted? No, simplemente que eso ya es hora que ya se va a acabar el programa. No, ya se va a acabar. Sí. Programas, o sea, no, ya simplemente creo que pues ya dijimos bastante todo. No, pero o sea, no dije que ya no, pero no lo digas así porque es casi como decir, ¿sabes qué? Me rindo. No, usted no se me rinda. Para el contrario, yo estoy debatiendo y defendiendo lo que yo creo y escucharlo también, y cuando esté de acuerdo con ustedes, pues claro, y si me hacen cambiar de opinión, pero por supuesto. Claro que sí, y usted no se, y por eso te digo, y usted no se rinda, que al final de cuentas, mira, yo sé que tenemos formas distintas de pensar, pero mira, una cosa es cierta, yo respeto los puntos de vista de todos, por ejemplo ahorita los de José Manuel, los tuyos, porque en buena onda, o sea, no, qué padre que tengamos esa forma distinta de pensar y que podamos debatirla aquí, porque si hay algo que yo nunca he querido para este programa y que nunca se ha dado, déjenmelo aclaro, es que haya guiones. Aquí no hay guiones, aquí no hay de que sabes que tú vas a decir lo que sigue o un chicharito a ver qué, no, señor, aquí cuando se hace plática, cuando se da opinión y cuando se hace debate, se hace en serio, ¿sí?
Y por eso yo sostengo, yo no me retracto de lo que he expuesto en este programa. Sí entiendo factores, por ejemplo, como los que ahora tú mencionaste, como los que mencionó José Manuel, pero adelante. Y sostengo que es muy importante que en la medida de lo posible, los mismos que creemos en un liderazgo de izquierda, señalemos cuando ese liderazgo de izquierda nos falle o consideremos que está haciendo mal las cosas, porque eso precisamente ayuda a nutrir precisamente para que sea inclusive mejor los liderazgos de izquierda que vengan en el futuro. Todo eso es muy importante. Y vámonos a conclusión, despedida, réplica, lo que gusten. Primero José Manuel, vámonos. Bueno, pues yo pues ya nada más me despido, me gustó mucho este programa, me parece muy interesante cómo plantearon las cosas, cómo se plantearon, y bueno, pues quiero agradecerles, Marta, te quiero agradecerte mucho y tu compañía, y te quiero mucho, Marta, aunque en algún momento pues tengamos algunas diferencias, pero todos sabes que el respeto y el cariño ahí están. Bote igual, un gran gusto estar contigo, y queridos escuchas, pues es un placer también que nos hayan acompañado, y los esperamos aquí la próxima semana. Muchas gracias, José Manuel. Marta. Yo cuando dije eso, o sea, solo quiero aclarar de que yo ya dije mis argumentos, yo ni estoy cancelando el debate, ni les quise faltar al respeto, no les estoy coartando ninguna libertad de expresión, no sé yo cómo puedo hacerlo, simplemente creí que ya el tiempo, yo había hablado demasiado, yo no tenía nada mucho más que hablar, mis argumentos ya estaban dados, y eso es todo, y eso no significa que yo cancele ningún debate, hay muchos programas, espero con ustedes, con quienes me es tan grato participar y compartir y debatir e incluso discutir, y pues bueno, les agradezco a los dos haber estado aquí conmigo, que yo haya estado con ustedes, y muchas gracias a los que nos escuchen. No, muchísimas gracias a ti, Marta. No me refería cuando dijiste ese punto de ponerle el final así, sino cuando dijiste bueno, ya, entonces Andrés Manuel tiene la culpa. Ay, caray, no, eso sí como que no, porque tampoco era así. Esa es donde yo, por eso consideré de que no, usted no se rinda, usted siga su debate, sostenga sus argumentos como lo hacemos todos, porque me pareció que ese final que usaste, pues era casi como, pues decir, ya doblo las manos, ya lo que tú digas, y tampoco es así, Marta, ¿no? Bueno. Bueno, pues gracias a todos por haberme acompañado. ¿Quieres decir algo esto que diga al final? No, Bote, no me rendía, simplemente pues creo que ya era eso, ¿no? Que no tenía mucho, ya no teníamos tiempo, ya había hablado bastante y ya, pues también para que los que nos escuchan no se aburran. No se aburran, exactamente. Eso era todo, no tenía ninguna otra intención, ni de rendirme, ni de cancelar el debate, ni de faltar al respeto, para nada. Perfecto, Marta. Pues gracias a ustedes también que nos vieron y nos escucharon. Recuerden que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y contra ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada, aprendan y enseñen a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. De antemano los invito, como decía allí en el tiradero del bote, al principio de la página del tiradero del bote, no caigan en eso del Buen Fin. Es para tarugos televisados. A los que les adelanten su aguinaldo, piensen bien en qué gastarlo. No porque se los adelantan para que lo vayan a tirar, a engordarle la bolsa a los mismos potentados de siempre. Vayan como el Borras a hacerlo. Piensen bien en qué van a utilizar el gasto. Y cuando vayan a comprar, recuerden apoyar al de la tiendita de la esquina, al pequeño mediano comercio, que es el que de veras genera empleos. Los demás nomás le hacen a Lolo, comparado con la cantidad de empleo que hace falta en este país, es una bicoca la que generan. ¿Por qué? Porque ya se automatizan para usar menos empleados. Así que, señores, los mexicanos tienen un gran poder, que es el de compra. Ojalá que se organicen para dejar de consumir gasolina, ojalá que se organicen para no caer en esas trampas, en esos engaños del Buen Fin, y sobre todo que se organicen para acabar de una vez por todas, obviamente dejando de participar quienes lo hagan, con ese tipo de tomadas de pelo, ¿no? Con ese tipo de cuentos llamados Teletón, cuando de veras hay mucho por hacer en ámbito de acciones solidarias con todo el país. La mejor manera de apoyar en general a todo México radica en apoyar al pequeño y al mediano comercio, y no a los potentados de siempre. Fue un gusto estar con todos ustedes, pásenla chévere, nos vemos el próximo lunes en el programa Yo Libremente Opino, y
el resto de la semana en los videocomentarios que correspondan. No dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Pásenla chévere y que estén bien. Tiraderodelbote.com